Buenas a todos, mi nombre es Maricel Mayor Marzán y tenemos hoy otro programa de miércoles literarios en su tercera temporada con la participación del destacado escritor chileno Gustavo Gat Artigas. Gustavo tiene una larga trayectoria y ha pasado por muchos países donde ha vivido y, y ha dejado su huella, su impronta en cada sitio donde ha ido, desde Chile hasta ahora que reside en los Estados Unidos. Eh, Les voy a leer una. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, Maricel, gracias. Y Yo quisiera, sí, dime. te agradezco enormemente la invitación a Miércoles Literarios, al Centro Cultural Español de Miami y a la revista Baquiana por esta oportunidad de hablar de una trayectoria, de una obra, en fin, tener una conversación abierta como la que Correcto. tenemos ahora. Sí, eso me parece muy interesante. Eh, Gustavo, voy a tomarme la libertad de leer algunas pequeñas cosas de tu bitácora personal para que aquellos que no te conocen pues te puedan saber más o menos de qué se trata tu trayectoria, aunque tú nos vas a hoy explicar más al respecto. Nacido en Chile, es académico, poeta, novelista, escritor y dramaturgo. Es miembro de la organización PEN Chile, miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, ANLE, y académico de la Academia Tomitana de Constanta, Rumania. Con regularidad contribuye con sus artículos de opinión para Le Monde Diplomatique de la edición chilena, Impacto Latino en Nueva York, El Desconcierto Chile, Toda Literatura España y Letralia en Venezuela. Su poesía ha sido publicada en revistas y antologías en los Estados Unidos, Francia, Latinoamérica y parcialmente traducida al inglés, francés y rumano. Ha participado en múltiples festivales internacionales de poesía en Estados Unidos, México, Colombia, Guatemala, Chile, India, Costa Rica, Holanda, Francia, Rumania y varios otros. Premio a la creación del 13º Festival Mundial de Poesía Mihai Eminescu en 2024, o sea, este mismo año. Embajador cultural por la Fundación Europea Mihai Eminescu y la Academia Internacional Mihai Eminescu, poeta homenajeado de la 17ª Feria del Libro Hispana Latina de Queens en 2023. Finalista del concurso internacional Book Awards 2023 por sus libros Hombre de América, Man of the Americas, traducido por Andrea G. Lavinger y Priscilla Gat Artigas. Finalista del certamen internacional Latino Book Award en 2018, en la categoría de Mejor Libro de Ficción en traducción del español al inglés. Y todos éramos actores, Un siglo de luz y sombra en 2016, traducida por Andrea G. Lavinger. Premio Poetry Park en Rotterdam, 1989, o sea, 1989, por el libro Dr. Zamenhofstraat. Espero haberlo pronunciado bien, porque esto... Muy bien. Ha publicado numerosos libros en poesía y en prosa a lo largo de su trayectoria como autor. Entre sus más recientes poemarios se encuentran Si lo hubiera sabido, Valparaíso Ediciones en 2024, este mismo año, y la edición bilingüe Confieso que escribo, I Confess That I Write, de Hebel Ediciones and Cross Cultural Communication de este mismo año. Precisamente este es el libro el cual vamos a estar tratando hoy en este programa. Y aquí se los enseño. Esta es la portada, aunque cuando se tiene background no se ve tanto. Yo no sé si usted lo tiene ahí, ¿lo puede mostrar? Lo tengo acá y Perfecto. Y tiene sus eh, poemarios ya, sus poemas los ya poemas señalados. ya señalados. Perfecto. Este es un hermoso libro y me gustaría empezar hablando con usted sobre su trayectoria, porque esto que yo acabo de leer ahora y compartir con ustedes es algo muy breve, muy, muy minúsculo comparado con todo lo que él ha hecho a través de su vida. Y, y como les dije, él ha estado en diferentes países y ha hecho muchas cosas en cada uno de ellos. Y arrastra una trayectoria muy larga que
Incluso en este libro, que se lo recomiendo a todos de entrada, que lo adquieran, este libro al final tiene una lista de todos los libros que él ha publicado y todas las cosas que ha hecho. Pero yo no quiero ser la que hable porque la entrevista es de Gustavo Gat Artigas. Gat Artigas, ¿es un nombre compuesto o es un mismo apellido? No, no, es un nombre compuesto. Gac viene de la parte francesa en la familia, de la región de Bretaña, y Artigas viene pues de España. Cuando llegué a Francia, exiliado, Gac Artigas, nombre de padre y de madre, como se estila en Chile, en la prefectura de policía me dijeron, bien, vamos a dar los papeles, señor Gustavo Artigas. Y yo le dije, no, Gustavo Gac Artigas. Me dijeron, Gustavo Artigas. No, no, nosotros decimos los dos apellidos, padre y madre. Pero, de acuerdo, Gustavo-Artigas. Bueno, me interesaba mucho tener los papeles, más que el guión. El guión estaban los dos nombres y ahí apareció oficialmente ya como Gustavo Gac Artigas. Este doble origen del nombre es también un poco el origen de la persona. Venir de dos corrientes, venir de dos ramas de distintos países, venir de dos formas de mirar el mundo. Mi padre, un escritor, periodista, soñador. Mi madre, una mujer sumamente práctica que mantuvo el hogar en medio de todas las tormentas que vivimos, estable, erigido, impidiendo el naufragio de los hijos. Eso es con respecto al nombre. Bueno, muy interesante porque muchas personas tienen su ascendencia en Latinoamérica, bien de España o de Italia, pero de un país específico, pero cuando hay dos países ya que confluyen en una persona, pues hay que explicar esas cosas. Siempre tenía esa curiosidad sobre sus apellidos. No sabía si era uno o si era uno compuesto o eran dos que se habían unido. En fin, en este programa, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un recorrido por su vida, por su trayectoria literaria, en sus propias palabras. ¿Me entiendes? Porque aquí hay una cosa que yo seleccioné de un artículo de Reinaldo La Cámara, que escribió algo muy interesante sobre este mismo libro, Confieso que escribo, y nos dice que es la bitácora de un navegante de la palabra, el silencio y la vida. Entonces, ¿qué me puede decir al respecto? Porque eso es una oración que abarca mucho. Abarca muchísimo y se le agradezco a la Cámara, que es un poeta chileno a quien conocí fuera del país, en Rumania, en este último tiempo. Yo diría que antes de comenzar este largo viaje por la escritura, por la vida y las circunstancias que determinaron y determinan mi escritura, comenzó en mi infancia con un detalle sumamente pequeño. Mi padre, antes que las letras, me enseñó a mirar, a observar el mundo. Y de pequeño recuerdo que íbamos en un viejo Ford A del año de la Cocoa y paraba y decía la gran foto. Y recuerdo la imagen de un campesino chileno con sus sombreros, sus vallas, un largo poncho mojado, conduciendo una carreta de bueyes en medio del fango. Al observar a este campesino, entendí cuál era el sabor que sentía al comer las ensaladas, los tomates, las papas que llegaban a la mesa de mis padres. Pasado el tiempo, y una vez que había leído los libros y había viajado en las alas de otros poetas, en los sueños de otros escritores, a la luna, al centro de la Tierra,
permanecí y luché en las cloacas en París. Comencé este largo viaje. Y este largo viaje comenzó en 1968, cuando regresaba de Europa, Maricel. Pasé por París y vi en un muro un letrero que se desvanecía en el tiempo que decía prohibido, prohibir. De ahí seguí a Sofía, Bulgaria, a un festival internacional de la juventud y bajo las cúpulas doradas descascarándose vi por primera vez gente en un camión, muy tristes, y me pregunté por qué la tristeza en los ojos de ellos, custodiados por la Narodna Militia. Ujú. Me dijeron, es por tu seguridad, mi seguridad, primeros presos políticos y de conciencia que encontré en mi mundo. Viajé enseguida a Praga, invitado junto a una delegación de jóvenes estudiantes en la época para conocer la primavera de Praga, qué es lo que se quería hacer en aquel momento. Y nos dejaron libres en la calle, en una hermosa ciudad, yendo a la calle de los alquimistas, parándonos, recorriendo Neruda, el otro Neruda. Y un día, por mi seguridad y nuestra seguridad, me dijeron, esta noche viajan fuera de Praga. Unos tanques se acercaban y estaban cercando la ciudad y ahí terminó el sueño de Praga. De La regreso a famosa, Chile, sí. de regreso a Chile no pude resistir y decidí salir del país, salir en busca de mi pueblo, de mi gente, de nuestra América Latina a la que no conocía, de los escritores y saber qué estaban haciendo, qué estaban escribiendo, al encuentro de mis raíces, pero en realidad buscando mi futuro. Eso es la vuelta al mundo de confieso que escribo, es la vuelta al mundo de la palabra, porque de ahí comenzó un largo camino, un largo navegar por mares tempestuosos de la escritura. Ujú. Y se pudiera decir que usted comenzó como poeta, su trayectoria en la escritura, ¿cierto? Cierto, cierto, comenzó en el sur de Chile, en medio de los bosques salvajes, en Temuco, escuchando en Valdivia la lluvia eterna cayendo sobre los tejados en las pensiones de estudiantes. Comenzó con Trilce, una revista de poesía creada por Omar Lara, conocido poeta chileno y amigo que falleciera hace algún tiempo, y adaptando obras de teatro. Comenzamos montando una obra de García Lorca, y García Lorca nos llevó a ver cómo la palabra se vestía de personaje y se desarrollaba en el escenario. Comenzó escribiendo poemas que escondía en mi mente, en mi mochila, sin atreverme aún a lanzarlos a la gente. En mi viaje por América Latina, creé el Correo de la Poesía. Y en cada ciudad a la que llegaba, monté una obra de teatro y de poesía. Compraba los periódicos de El Pueblo para saber qué noticias habían, dónde estaba llegando. Conversé con la gente en los mercados, comencé con los poetas en los bares y en las universidades. Comencé a leer, comenzamos a leer, éramos dos, con Álvarez, un libreto, teatro, poesía, en que uno y otro íbamos confrontando. En Por un un mismo lado, evento, en un ¿ah? mismo evento hacían esto. En un mismo Pues, evento, en un mismo evento, no era un teatro de agitación y propaganda, no era un teatro, no, no, fuera de todo aquello. Era la poesía buscando su camino, buscando cómo vestirse en el escenario, cómo llegar.
a nuestra gente cómo comunicarse entre poetas, pero también con los estudiantes de América Latina. Y al salir, abríamos mi mochila, los poetas arrojaban poemas al interior, poemas que harían parte del próximo recital. Y así fue creándose una cadena de poesía, poetas, un camino de la poesía que se encontraba ya no en Europa, donde nos encontraba de vez en cuando, pero sí en las universidades, en las plazas de mercado, en los pueblos de América Latina. Espontaneidad de la poesía en toda su máxima expresión. Sí, ¿Y tiene algún poema de aquella época que quisiera leernos? de aquella época, ¿Te el correo, recuerda algo? No sé si déjeme, usted los memoriza. no, pues que han pasado apenas unos 70 años o 60 años de aquello. ¿Ah? Y en aquella época, no, pero ¿cuál es tu ¿O final? quisiera leerme algún poema relacionado con Aquí, esas vivencias? sí, aquí está, de un libro que se llama, espérate, Deseos, Longings, Jim Breton. Oh, lindo libro, un hermoso libro que está, y yo lo tengo también, está traducido a 3 idiomas. Está A en 3 idiomas. idiomas, al inglés, al francés, bueno, y Y el original en original, que es el español. español, sí. Poema 5. ¿Cómo quisiera regresar a aquella época en que subidos a los techos de hojalata de las pensiones, arrojábamos poemas al cielo para que se los llevara el viento y los depositara a los pies de la persona amada o en los sueños del necesitado? ¿Cómo quisiera que la lluvia eterna de Valdivia no los regresara a la tierra, sumergiéndolos en el torrente de agua que se deslizaba por las calles para finalmente hacerlos desaparecer en las fauces de negras alcantarillas? Como quisiera que los poemas fueran llevados en un viejo botarremos hasta las ánimas, allá donde no viven los humanos, allá en el submundo de la pobreza, allá donde la humedad cala los huesos y el vapor escapa de la ropa colgada cerca de un brasero, penetrando los frágiles pulmones para calentar el alma. Como quisiera que no hubieran naufragado en el frágil desembarcadero que se balanceaba entre las aguas y las calles vestidas de fango para finalmente desaparecer en las voraces fauces de negras alcantarillas. Como quisiera que los poemas fueran vapor y anidaran en el alma de las ánimas. Como quisiera haber tendido tu cuerpo sobre una cama en que el placer no temblara de frío, aguijoneado por la humedad, en que las palabras no se hubieran perdido rumbo a las alcantarillas que devoraban los poemas y la vida. Como quisiera regresar a aquellos locos tiempos en que subidos sobre los techos de hojalata de las pensiones de estudiantes, creíamos que la poesía podía cambiar el mundo. Qué fuerte, qué bien. Y qué cierto, porque eso es así. Cuando la gente es más joven, siempre sueña con que va a cambiar el mundo y un poeta piensa que con su poesía es su gran instrumento para cambiar el mundo, pero a veces nos damos cuenta pasando el tiempo que no es así. Y que el mundo Pero nos cambia a nosotros. sí, exactamente, eso en una ocasión estuvimos hablando al respecto. Em, Otra de las cosas que leí sobre este libro lo escribió Graciela Tomasini, una colega de la academia, que dice, suma de la poética de su autor, confieso que escribo, nos entrega su amor por la palabra, su confianza en el poder liberador del verbo, su generosa decisión de esgrimirla como clave para cambiar el mundo, su entrega incondicional al semejante que sufre, su pasión por perseguir las luminosas huellas de la verdad en nuestro atormentado mundo. Que aparte de Tomasini, yo diría que cada vez está más atormentado. Así que, ¿qué dice usted, poeta?
Yo diría que muy amable, Graciela, y llegó al corazón del libro, llegó al corazón del poeta, porque en el fondo se escribe no en un yo, se escribe en un nosotros, se escribe para que la persona que está leyendo se deje llevar por los sentimientos, descubra los sentimientos. Y este libro es la historia de una trayectoria, es dolor, es puro amor, es pasado, es presente y espero sea futuro. Correcto. Y bueno, después de esta, ¿cuánto más o menos duró esa etapa de viajar por Latinoamérica descubriendo poetas y realidades? Yo diría que eso duró 3 años. Duró 3 años, se detuvo en Bogotá, Colombia, cuando, invitado a asistir a un ensayo general de La Buena Alma de Sichuan, Ajá. Santiago García, del Teatro La Candelaria, me invitó a ser el tercer dios de La Buena Alma de Sichuan de Bertolt Brecht. Me invitó por casualidades de la vida, porque siempre hay cosas que suceden que van determinando el camino. El tercer dios, Carrasco, un excelente actor colombiano, se solló, como dicen los colombianos. Es decir, se volvió loco. Loco en el escenario, se desnudó, salió corriendo a 4 patas, gritando soy Dios. Y el Dios salió por la puerta de la Candelaria, lo encontramos al tercer día en el Cerro Monserrate, buscando a Dios con una hoja en la boca. Lo encontraron y lo encerraron en un manicomio. Ello me llevó a parar un poco la poesía y comenzar a vestir nuevamente el traje de actor y a trabajar en teatro. En el intertanto, en Chile, triunfó Salvador Allende y pasó por Bogotá una amiga de la universidad, que me dijo, Gustavo, regresa, te necesitamos. A decir verdad, no me necesitaban, pero era una amiga muy amable. Me dijo, lleva tu experiencia en teatro. Y regresé a Chile. Ahí dirigí el teatro experimental del cobre del Teniente, conformado por obreros, señoras de mineros, hijos de mineros. Y comenzó una larga tarea de formación de actores, de llevar obras de distintos lados, porque no se trataba de que hicieran lo que uno les decía, se trataba de que vieran todo lo que era posible de teatro para que formaran su propia opinión. Y comenzamos una gira, digamos, a montar por todo el país. Y la última gira se detuvo un 11 de septiembre, por allá por el año 73, en Chuquicamata, en las alturas, cuando la mina fue rodeada y era la época del golpe de Estado. Ahí se detuvo esta primera etapa. Lo que siguió fue una intervención de Naciones Unidas. Tuve esa suerte y me cambiaron cárcel por exilio tras el tratamiento correspondiente. Llegué a París. En París comencé nuevamente a hacer teatro y a escribir. Una pregunta, ¿usted trabajó primero como actor o como guionista? ¿O escribió teatro más adelante, como tal? Teatro más adelante, primero como actor. Hice mis armas en el escenario. Sí. Aprendí analizando a otros dramaturgos de América Latina o clásicos. Aprendí con mucha humildad leyendo de los maestros, aprendiendo del camino de otros. Más de una vez me sentí viajando en una carreta junto a Lope. ¿Usted se refiere a Lope de Vega? Sí,
y el nuevo arte de hacer comedias, en, Ajá. en que Y, cada uno busca un nuevo arte. y en esa época le daba tiempo como para seguir escribiendo poesía de vez en cuando, o más Sí, cuando que nunca. sí, por lo que tenía libertad absoluta. Era un momento en que no tenía niños, no estaba casado, tenía el tiempo para mí, para soñar, y el poco tiempo libre que me quedaba, siempre en las noches o a primera hora de la mañana, escribía, costumbre que hasta el día de hoy conservo. Y eso me parece muy bien porque eso denota disciplina. El escritor tiene que tener sus horarios también, no es cuestión de escribir a las 3 de la mañana que se despertó y se le ocurrió escribir un párrafo. No, no, tú tienes que tener tus horarios y escribir con disciplina, porque el que no tiene disciplina en realidad no puede desarrollar una carrera literaria. Sí, Eso yo lo noto en muchas personas que me dicen, ay, que quiero escribir una novela. Bueno, empieza a escribir, dedícale 2 o 3 horas al día por lo menos, ¿no? Y haz tu trabajo. Pero no, no lo hacen. Entonces ahí es donde se dan cuenta que no es tan fácil la escritura. y el resultado es claro. Es decir, decía Neruda en algún momento, por disciplina, todas las mañanas escribo un verso. No importa que lo utilice, no importa que quede ahí, pero tengo que forzarme a pensar en la escritura, a crear. Hay una disciplina. Si no lo haces, te vas a dejar llevar. Después vas a pasar por las personas que te editan, por las personas que te van corrigiendo por el aprendizaje. Pero tú tienes una responsabilidad. No se trata de escribir cualquier cosa, no se trata de decir cualquier cosa, se trata de ser escritor, de ser hombre de teatro, de ser poeta y asumir esa responsabilidad. Y en París, ya dejando París. los aires chilenos, dejando el Pacífico, cuando estaba ya instalado en París, eh, tengo entendido que esa fue una época muy febril, que usted hizo mucho por el teatro en París y en Francia en general. Pero Sí, bueno, ya París con el fue, comienzo ese que me dio de que fue por primera vez a Europa, cuando la famosa primavera de Praga en el 68, ya eso dice mucho. Yo creo que siendo tan joven y en ese momento enfrentarse a todas esas experiencias fue increíble, ¿no? fue un momento hermoso de aprendizaje. Claro. Al comienzo, claro, esta segunda vez en París, como exiliado, fue la tristeza, la nostalgia, el sentir que se habías sido expulsado del país, que te habían cortado el país, no de tus raíces, pero que no podías volver. Sin embargo, los exiliados tuvimos dos posibilidades, o quedar llorando en el pasado, o abrirnos a una nueva realidad y aprender. Teníamos tanto que aprender de París. Hice teatro, creamos un nuevo teatro, esta vez no fueron mineros. Esta vez al comienzo trabajé con los despojos que llegaban expulsados por la dictadura, jóvenes, muchachas, a los cuales tuve que reconfortar antes de comenzar a trabajar con ellos para que se transformaran en actores. Comencé, al igual que lo hiciera en Chile, a llevarlos a ver obras de teatro en Francia, a ver a Jean-Louis Barrault montando Beckett, a ver la gente que llegaba de distintas partes del mundo, a ver y conocer a Augusto Boal. En fin, hice algo así como 18, 19 festivales internacionales que me llevaron por toda Europa, que me llevaron por el norte de África junto a mi grupo y ¿Cómo se cientos llamaba y su cientos de grupo? presentaciones. ¿Cómo se llamaba su grupo? Teatro de la Resistencia Chile en un comienzo,
era un grupo chileno, enseguida Nuevo Teatro Los Comediantes, cuando se transformó en un grupo latinoamericano. Llegaron actores de distintas partes del mundo. Llegaron de Colombia, llegaron de México, llegaron de Polonia, llegaron franceses, llegaron peruanos y el grupo se abrió y las obras se abrieron y en las obras se virtió la poesía, en las obras se recogió la experiencia de los otros, hasta que un día llegó, por ejemplo, una actriz caribeña a quien conocí un 11 de septiembre en París y ello trajo la frescura del Caribe y a mí me trajo el fin de la nostalgia y el comienzo de un nuevo amor. Sospecho de quién está hablando. Su Estoy esposa, ¿no? hablando de Priscila, De Priscila Gat Artigas. Priscila Gaga Artigas, que llegó ese 11 de septiembre caminando en la fiesta de la Humanité desde la escena central hacia el lugar en que estábamos en la ciudad internacional y me quedé helado. Me congelé, como toda actriz principiante. Cuando la vi, me dije, no puede ser cierto. Había escuchado de Priscila, sabía que estaba en la Sorbonne, sabía que estaba estudiando, sabía de su inteligencia, sabía de su belleza, pero no sabía que podía ser cierto. Llega, Qué lindo. le tomo la mano y como buen actor muy bruto le digo, enchanté. Yo soy No me he sentido más mal en mi vida. Y Priscila, perdonándome, me dice, ¿ah? Je vous en prie, monsieur. Y enseguida me pregunta, ¿tienes necesidad de una actriz? Y tuve necesidad. Lo que no sabía Priscila era cuánto necesitaba esa actriz para que secara la última lágrima de la nostalgia, para que susurrara con sus labios en mis oídos una frase diciendo, hasta aquí llegó el pasado, comenzó el futuro. Eso es muy bonito, muy lindo. Mire, hay la cámara lo acusa a usted o lo denota como un gran perseguidor del amor. Y ahora con esto que usted ha contado aquí, pues lo confiesa públicamente. ¿No tendrá algún poema por ahí que sea más bien amoroso, quizás dedicado a Priscila que nos quiera compartir? Quizás del mismo libro, Del que es trilingüe. el que es Sí, trilingüe, amor. amor. Ah, mira qué bien. Hay Perfecto. amores que se los lleva el viento. Hay amores que sobreviven las tormentas. Hay amores que naufragan en las turbulentas aguas del olvido. Hay amores que sobreviven el olvido. Hay amores que regresan del mundo de los muertos para revivir en la eternidad. Hay amores que cruzan las barreras del corazón y que reviven el estremecimiento que se siente cuando se ve por primera vez al ser amado. Hay amores que fulminan en un segundo y justifican el amor de haber vivido hasta ese momento. Amada mía, te amo, más allá de las preguntas, más allá de las respuestas. Qué hermoso. Está muy lindo. Bueno, este me imagino que lo escribió por Priscila, porque después de todo lo que nos ha dicho, tiene que ser así. Eh, y una pregunta, una cosa que me causa curiosidad. Usted le dijo, oye, soy a chanté, ella le contestó en francés también. Y, o sea, ¿los latinoamericanos que se reunían en París solían hablar en francés o se comunicaban en español? No, nos comunicábamos en español, pero en aquel momento, congelado al ver a Priscila, me acordé de Gerard Philippe, un gran actor francés, Ujú. y retomé su gesto caballeroso en la escena central del Palais de Pape en Avignon.
Mm. y no quise ser un vaso chileno frente a tanta belleza, aunque pude haberlo sido. Y le dije la enchanté. Después nos tocó, sí, sobre escena, comenzar a actuar en francés para ampliar el público al que llegábamos. En los festivales esos que usted dirigió o que coorganizó en Europa y en Francia, si quiere puede nombrar algunos de ellos o todos ellos, como usted quiera, las obras se presentaban en español o en francés o en qué idioma se presentaban. Algunas en francés, otras en español. Entre los festivales estuvimos 2 veces en el Festival de Avignon, quizás el más importante de Europa, Ujú. en el sur, en el mediodía de la Francia. Estuvimos en el Festival Internacional de Teatro en Lille. Estuvimos en Marsella. Estuvimos en Dinamarca. Estuvimos en Suiza, en el Festival de los Pequeños Teatros. Estuvimos en Alemania. Estuvimos en tantas partes. Estuvimos en Tunisia, en el Festival de Hammamet, un festival extraordinario en una ciudad sagrada para ellos, en un teatro frente al mar, con 2000 espectadores, con las olas. Cristóbal Colón en aquella época llegando, lo hice llegar desde el mar, en un griterío que se armó en ese teatro con con los espectadores, con un ramito de jazmín en la oreja, gritando la llegada y aplaudiendo la llegada de Colón a descubrir América Latina. Así fue. En otros lados lo Fue una hicimos, recreación de la llegada de Colón en Tunisia, en el propio Mediterráneo. sí, era El huevo de Colón, una de las obras últimas que escribí. Ujú. Después actuamos una vez en inglés. ¿Cuál fue su primera obra de teatro? Si Mi primera recuerda. obra, bueno, fue esta, El Correo de la Poesía. Yo iría en el exilio, fuera de mi país ya, te llamamos Pablo Pueblo. Un homenaje a Neruda, un diálogo entre una juventud que estaba herida con el bardo, el viejo poeta, que había muerto o asesinado, aún no se sabe, en su lecho de muerte. Un diálogo entre el dolor de jóvenes con el dolor y la esperanza del poeta. Un diálogo de amor, como los versos del Capitán, el amor escondido hacia la patria lejana. Esa fue la primera. De ahí seguí con Chili Liberté, Chile Libertad, en que traía poetas de todo el mundo a hablar en un tribunal en que la gente, el público decidía qué es lo que estaba pasando, qué es lo que seguía. Esas fueron las primeras experiencias de teatro en en el exilio. Otra fue en un segundo exilio en Rotterdam, Holanda, cuando decidimos actuar en inglés. En inglés. Habíamos dominado el francés, pero en inglés era muy chapurreado en aquel O sea, momento. exigían que pusiera las obras en inglés. Sí, en Holanda. Bueno, nadie entendió nada, absolutamente nada. Qué terrible. Salimos, nos reunimos y dijimos, esto no puede ser. ¿Mm? ¿Cuál es la solución? Español, nuestro idioma. Y remontamos la obra, la retrabajamos con los esperpentos, Valle Inclán, en una cosa muy colorida, muy gesticular, muy directa con el público. Y entendieron todo. Ahí entendimos que el lenguaje de repente va mucho más allá de lo que pensamos. Y la gente tiene mucha mayor capacidad que la que nosotros creemos. Y más allá de las diferencias idiomáticas o
o de los idiomas. A veces, Buenos idiomas. La sale cuando estás hablando de corazón, cuando estás hablando con el alma, eso se comunica. Recuerdo en el año 67, algo así, cuando escuché a Eugenie Evtushenko en Valdivia, en una sala de 800 personas, jóvenes estudiantes, que no hablábamos una palabra de ruso. Pero claro, Evtushenko era, en aquel momento, aparecía como el poeta revolucionario, el poeta contestataire, el poeta que de alguna forma se enfrentaba a un sistema y sacaba su voz hacia adelante. Recitó Evtushenko y al final habíamos entendido lo que nos quería decir. Y entre otras cosas nos quería decir, la barrera del idioma se puede romper. La poesía va más allá que una sola lengua. interesante. Sí. Y bueno, ¿cuándo es que empieza? Porque ya yo veo que usted estaba muy ocupado en Europa, escribiendo, montando sus propias obras y otras, y creando y organizando festivales, pero, o participando en otros. Eh, pero ¿cuándo surgen las novelas? Porque usted ha escrito varias novelas. La ¿Cuándo novela comienza a escribir novelas? Porque ya eso es un proyecto más largo, más largo, más yo complicado. diría bastante largo en algunos casos, comienza cuando intenté regresar a Chile. En un momento determinado me di cuenta que estaba caminando en círculos, que los festivales comenzaban a repetirse, los de teatro, uno tras otro. Y ya una tercera vez en Aviñón, segunda vez en tal lado. Sentí la necesidad de volver. Queríamos regresar a mostrarle a nuestra gente, a nuestro pueblo, lo que habíamos aprendido, entregar lo que habíamos hecho y decirle que no lo habíamos olvidado. Intenté regresar a Chile. Intentamos regresar a Chile. En aquella época me dieron un pasaporte, cosa que durante muchos años no tuve. Viajaba con el Blue Jean, un pasaporte de la Convención de Ginebra, conocido por todos los refugiados políticos porque nos permite viajar por todo el mundo, salvo al país de origen. Pero Pinochet dio en un momento determinado pasaporte y me dieron un pasaporte. Y un pasaporte en principio sirve para viajar. Me dije, vamos. Priscila dijo, vamos, este es el sueño. Una actriz colombiana, Perla Valencia, dijo, vamos a volver a crear el grupo de teatro, a formar una casa de la cultura. El día de la despedida en el Salón de Honor de la UNESCO, Pinochet sacó una lista de 5.000 personas que no podían volver nunca más al país por ser peligrosos para la seguridad del Estado. Estaba en la lista, no sé por qué, Y no pudo volver. y no pude volver. Pero me dije, esto es personal, es entre él y yo. Ya habíamos embarcado todo, dijimos, regresamos. Priscila estaba esperando a nuestra hija, la primera hija Melina, fue primero a Puerto Rico, de ahí viajó a Colombia, desde donde comenzábamos una gira que yo esperaba triunfal de regreso a Chile, invitados al Festival de Teatro de Manizales, uno de los más importantes de Latinoamérica. Esto es en Colombia ya. Eso es en Colombia. Mandamos todo nuestro casa, una biblioteca de unos 2.000 libros, mandamos el equipo de sonido, los vestuarios, las escenografías, todo, y un camión de 32 toneladas para hacer giras a Argentina, donde pensaba cruzar la cordillera, era más económico Argentina, Buenos Aires, y al igual que el Libertador, bajar hacia Santiago. Yo me embarqué hacia Santiago para ver cómo estaban las cosas. Al llegar al aeropuerto,
el piloto se acercó y me dijo, no baje, no baje, lo están esperando. Mire, efectivamente abajo había una camioneta y estaban esta otra gente. Me dijo, lo llevo a Argentina. Me sirvió un vaso de champán y me fui cruzando la cordillera, como diría Violeta Parra, hacia Buenos Aires. En Buenos Aires llegó nuestro camión y comencé a viajar hacia Bogotá, donde me esperaba Priscila y nuestra primera hija. Priscila se fue cuando tenía 3 meses de embarazo. Llegué 5 días antes del nacimiento de Melina, cruzando 8.000 kilómetros por la cordillera para aprender los caminos de América Latina, para llegar al nacimiento de la niña y para ver qué hacíamos. Y esto dio origen a una novela que se llamó, ¿Tiene ahí la portada de la novela? era esta primero, Tiempo de Soñar. Tiempo de Soñar fue publicada por Mosquito Editores. En Santiago de Chile salieron 2 ediciones. Le siguió Eilor Brarrondo, también publicada en Chile, en La lejanía del autor, y también en 2 ediciones. Más adelante, y todos éramos actores, trabajando el mismo tema de regreso, de encuentro con la naturaleza de nuestra historia. Y estas novelas fueron producto de años de trabajo. Eilor Brarrondo, que salió en la época del 5º centenario, me tomó leer miles de páginas y de libros de la historia de nuestro continente, de la historia de la conquista. Mandé a pedir, me encontraba en Puerto Rico, mandé a pedir libros de todas partes, Usted los entró a los clásicos. Estados Unidos por Puerto Rico, ¿cierto? Entré por Puerto Rico, Priscila es puertorriqueña. Sí, le pasó lo Y mismo que Juan Ramón Jiménez, que se fue a Puerto Rico y su esposa era puertorriqueña. sí, y hay un momento, bueno, que de Puerto Rico, por razones de trabajo, de índole económico, tuvimos que salir. Pero me pasé 6 meses leyendo esta historia. Me pasé 6 meses olvidando la historia oficial para poder escribir la otra historia. Y la otra historia comienza en el hall de la estación central de Rotterdam, en Holanda. Es la conquista al revés, la llegada de 2 lanzas chilenos, pequeños ladrones de poca monta que llegaron a Rotterdam, que fueron a la policía y pidieron asilo. Y les dieron asilo político de inmediato. Dijeron, ¿ustedes qué hacen? Somos ladrones. Pero es que Pinochet está matando a los ladrones. ¿Ah? Y si los pillan, nos van a matar. A lo cual la policía dijo, tienen toda la razón del mundo para estar acá y entrar como asilados políticos a Rotterdam. Solamente se les pide, y eso era sumamente difícil para ellos, que no ejerzan la profesión. El libro está dedicado a los personajes de Andén, huérfanos de mundo, que vagan por la tierra tras sus sueños. Y mis héroes son 2, Sempronio y Chavalillo, estos 2 muchachos chilenos que se encontraban un día lunes, triste hasta el infinito, como todos los lunes, pero aún más triste
al ser un frío lunes de invierno, llorando la doble desgracia de ser lunes y de serlo en invierno. Ese lunes, como todos los días, fiel a mi horario, fiel a mi puesto de trabajo, el cuerpo maltratado por el hambre, mal dormido de sueños lejanos e inalcanzables, viajando en el humo, viajando en las nubes, viajando en la jeringa, yo, el viajero eterno, condenado a ser eterno, fijo y desamparado personaje de andén, compañero de sombra, huérfanos de mundo, huérfanos de recuerdos, y sin embargo heredero de sueños poblados de eternidad, me encontraba ojo despierto y calculador, vigilando el paso de los viajeros, en busca del desprevenido propietario del inalcanzable saco de mano lleno de oro, cargando mis sueños sobre mi cuerpo, mis bienes sobre mi cuerpo, la tristeza a cuestas, el desamparo a cuestas, yo, el desamparado entre los desarrapados, amigos de la soledad, hijo de la tierra y del mar, heredero de un desgraciado golpe de espada, yo, que perdí el habla de no tener con quien hablar, que no perdí la sonrisa, por lo que aprendí a reírme de mí mismo, yo, el prisionero del reloj, que corona el hall de la enorme estación, permanecía vigilante, sin descanso vigilante, después de lo que me había sucedido. Ese es el comienzo de otra de las novelas. El siglo XX se convirtió en un siglo de emigraciones forzadas, de demasiadas eh, evacuaciones de pueblos completos y de personas que escapaban a su suerte por diferentes motivos, pero muchos de ellos políticos. Y, y la verdad que ser exiliado no es nada grato, no es nada grato. Porque como usted dijo, se olvidó hasta de hablar, porque no tenía con quién. Eso es triste, es muy triste. Pero hay que estar claro que eso pasa en ambas direcciones. Lo mismo bajo la égida de dictaduras de derecha que de dictaduras de izquierda. Eso pasa muchas veces. Yo también soy una exiliada política, en definitiva, porque Lo era sé, joven, pero bueno, pero igual entiendo perfectamente todos esos sentimientos eh, tan duros que se congregaban en su pecho. Pero bueno, hay una historia muy interesante que fue la llegada de Priscila a su vida. Y entonces Priscila, ¿qué pasó después? Se casan, tienen esta niña, ¿tienen más hijos o no? tenemos otro hijo, tenemos dos hijos en total la parejita. Primero fue Melina, la niña, y queríamos que fuera una niña. El segundo fue Alejandro, que nació en Rotterdam, cosas de la vida, en este segundo exilio. Melina está casada con un pintor americano, vive en Brooklyn, hace clases en una escuela de educación. ¿Cómo se llama? Bank Street. Alejandro creó su propio organismo y trabaja en California, San Francisco, enseñando a los muchachos jóvenes fundamentalmente a desarrollar la lectura, pensando la Interesante, educación es básica para salir adelante. muy Con importante. Priscila comenzó un amor de largo tiempo, llevamos más de 45 años juntos. Lindo. Y cuando viajamos, cuando caminamos aquí en el Boardwalk cerca del mar, todas las mañanas, o todas las mañanas que podemos, en la semana, mucha gente nos dice al vernos tomados de la mano, como es nuestra costumbre, nos paran y nos dicen, qué belleza, ustedes dos son uno. Y sin embargo, se equivocan. Somos uno, pero al mismo tiempo somos dos, cada uno desarrollándose independientemente del otro, cada uno con sus sueños, cada uno con su trayectoria, cada uno juntándonos en el uno para partir enriquecidos
en este doble camino. Muy lindo eso. ¿Y tiene algún poema relacionado a esas relaciones que se forjan a través de la vida? ¿O algo así que fuera a ser alegórico a este amor? Creo que no, en este momento no me viene nada a la cabeza, Pero léame uno pero, de amor, ya que pero estamos gracias. hablando del amor de principio. Mi amor, mi hija. Pero gracias por la invitación, ¿ah? Porque voy a hacerlo, voy a tener que escribirlo. Leamos entonces otro poema que a Vamos usted a le leer otro estimule en poema. este Te momento. voy a dar inmediatamente mientras tanto. Te voy a leer uno que no es exactamente de amor, del último libro. Ese salió después que quedamos en presentar el libro Confieso que escribo. Sí, Usted está este muy salió después. prolífico, está muy prolífico. Sí, este salió después. En realidad, después de que confieso que escribo, aparecieron dos libros más. Ah, Uno, publicado por Ediciones L'Harmattan en Francia, en París, en edición bilingüe, que es un poeta de la ciudad. ujú. Que es una conversación, el diálogo entre el poeta, entre las diferentes capitales y ciudades que he visitado en este largo viaje. Ay, ¿por qué no lee algo de eso? De, déjame ver si encuentro por aquí el libro. Priscila lo está buscando porque Priscila siempre está cerca mío. Ya veo, le sirve de apuntadora también, como en los teatros. Sí, pero mucho más allá de eso, ah, Ay, es quien medita y no es fácil editar a un no, poeta, más aún, no es fácil si es que es el marido, porque en ese momento ella toma la pluma, su responsabilidad, y yo tengo que alejarme del escritorio y muchas veces termino durmiendo en un sofá, dejando que Priscila haga su tarea. Es ella quien me lleva a escribir prácticamente todos los días, es ella quien organiza los poemarios y los lleva a las distintas editoriales. bueno, Entonces, como le dije al principio, hay muchos casos de escritores famosos que tienen mujeres muy interesantes, muy fuertes, muy inteligentes, que los han ayudado a través de su carrera, como el mismo Juan Ramón Jiménez con Zenobia Camprubí. Y también yo tengo un amigo que falleció hace 2 años, Matías Montes Huidobro, no sé si conoce a este dramaturgo cubano, muy prolífico él, pero desafortunadamente falleció hace 2 años y su esposa lo precedió como 1 año o 2 antes, pero ella era la batuta de todo lo que él hacía y ella le revisaba todos sus textos y después los editaba y lo ayudaba muchísimo. Así que me imagino que esa complicidad la tendrán ustedes también. la tenemos nosotros también y tenemos un cuidado enorme a valorizar el trabajo de cada uno. Muchas veces intenta colocar en diferente nivel a la persona que te acompaña, Ujú. como diciendo, eres el escritor y ella es la musa. Ella es la musa y a la vez es escritora. Ella traduce y al traducirme es también escritora. Está colocando su forma de interpretar la poesía, de trasladarla a otro idioma. Priscila escribe, Y además es profesora, es profesora, Priscila así que investiga. debe ser exigente en su edición. La, la. No te lo quiero contar, pero es la persona más exigente y gracias a ella se ha abierto la puerta de muchas editoriales, en mi caso, porque no permite que salga un poema, un poemario, un texto de mi escritorio sin que ella lo ha revisado. Puede que esté arriba. Pero, ¿quiere leerme otro poema mientras tanto de Confieso que escribo? Uno de esos poemas que usted había seleccionado para su Sí, lectura hoy.
Confieso que escribo. Otro que le guste a usted. Sí, sí. Espérate, confieso que escribo, lo tengo por acá. ¿Lo tomaste, mija? Aquí viene. Rápidamente para que... Sí, la libertad. Cuando se vive en el temor, cuando se vive sin libertad, cuando no eres dueño de tu voluntad, cuando otro se cree el dueño de tu cuerpo, de tu mente, de tu voz, de tu destino, cuando tu mundo se reduce a 4 muros, sin una ventana que te permita asomarte al mundo, cuando se fue esclavo, cuando se fue preso político, cuando se fue víctima de la violencia y el terror, cuando se es pobre en medio de la riqueza, cuando los derechos son una quimera, cuando quieren ignorar tu existencia, un solo deseo recorre tu cuerpo, el deseo de sublevarte. La libertad, amigo mío, la libertad, amiga mía, muere en el silencio, muere cuando no se es capaz de rechazar la sumisión, muere cuando se agacha la cabeza, como los cisnes de cuello negro en las heladas aguas del sur de Chile, o cuando encalla en la isla de Bedloe, frente a Manhattan. No importa dónde estemos, No en qué lugar importa. de la geografía del planeta, cada vez que alguien trata de imponer sus puntos de vista sobre los demás y que se conviertan en genuflexos y que hagan lo que ellos quieran, ahí hay un problema inmediatamente, un problema. Sí, yo Pero diría bueno, que eso, pero claro, el tomar todos estos temas, la universalidad de mis escritos. claro. Pueden No, eso partir de algún... sale. Todos esos temas, siempre, todo lo que nos molesta, nos martiriza, nos agobia, eventualmente aflora en la poesía, en las obras de teatro, en las novelas, en todo lo que escribimos. Pero hay un detalle de una vertiente escritural suya que es bastante abundante, que es el periodismo. Usted escribe muchos artículos, usted es un articulista consumado, constantemente está expresando sus diversas opiniones sobre muchos temas y yo lo mencioné al principio, una serie de revistas, periódicos, semanarios en los que usted participa con bastante frecuencia. ¿Y, y qué lo llevó a eso? ¿Qué me llevó? Me llevó un momento en que mi corazón estaba explotando. Ya no podía resistir tanta injusticia, tanto horror en algunos casos. Ya no me bastaba con escribir un poema. Demoraba el poema en llegar a Ujú. quienes lo necesitaban. Y comencé a escribir artículos de opinión que fueron al comienzo distribuidos por la agencia EFE, fundamentalmente, y retomados en distintos diarios y revistas en el mundo. Cuando ves una imagen, cuando ves una niña que se ahoga agarrada, tomada del cuello de su padre, a pies de llegar a la tierra prometida, a su sueño, y el cadáver queda flotando. Cuando ves de alguna forma que siento que mis nietas estaban esperándola para jugar con ella en un parque de Brooklyn y decirle bienvenida. No bastaba el poema. Necesitaba que el grito apareciera como un afiche, grito en el muro en algunos periódicos. Y todo este tipo de
artículos de opinión que llaman a tomar, a reflexionar sobre lo que está pasando. Han sido retomados en distintas partes. Generalmente aparecen en 3 lugares distintos al mismo tiempo, en 3 continentes. He tenido la suerte de que se me haya dado la oportunidad de escribir los artículos de opinión sin ninguna censura, sin ninguna restricción, solamente el firmarlos, asumir la responsabilidad de lo que estoy escribiendo y poder hacerlo llegar. Por ello he estado escribiendo, te digo, desde hace tantos años, desde lo que pasa en el último tiempo, por ejemplo, esta atrocidad enorme que se comete cuando están degollando a muchachos que fueron a una fiesta en Israel, cuando el terror ya no tiene límite, no tiene palabras, cuando de alguna forma la respuesta es tan violenta que 1.200 se transforman en 40.000 muertos en el otro lado, y en ambos lados de la frontera hay niñas y hay niños esperando algún día poder jugar juntos. Tienen el derecho a jugar juntos, tienen el derecho a construir un futuro distinto, tienen el derecho a abrazarse y, ¿por qué no?, a algún día enamorarse sin temer que los degüellen o les caiga una bomba encima. Sí, el mundo está bastante violento y extremo. Pero Sí, sí, pero volviendo a un tema que tiene que ver con sus artículos de opinión y con nuestra Academia de la Lengua, porque usted es miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y participó eh, eh, para nuestro agrado. El año pasado usted participó como uno de los panelistas y optó no por escribir una larga ponencia, sino escribió sobre el autor, el escritor en este país, el español. Eh, ¿Qué me puede decir muy brevemente sobre esto? 2 cosas. Uno, primero que nada, es un orgullo ser parte de la ANLE, la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Muy contento de haber participado en este congreso, tercer congreso de la ANLE en Miami, organizado por ti, brillantemente por ti, Maricel, Yo diría por la delegación de Florida. y la delegación de Digámosle. Florida, de forma evidente. ¿Qué diría el escritor? El escritor de los Estados Unidos, me decía, tiene que tener, y no quiero dar lecciones, no, no, no. Es decir, lo veo, Pero como escritor, tus opiniones son importantes también. sí, lo veo ligado a nuestra realidad. Lo veo no encerrado en un castillo de cristal. Lo veo no para una élite. Lo veo en nuestro idioma, hablándole a la gente de nuestro idioma. 50 millones de hispanos, de latinos en los Estados Unidos. Lo veo hablándole a la abuela que llegó y cruzó analfabeta en los Estados Unidos. Lo veo hablándole a los jóvenes que han ido quizás perdiendo el idioma, pero que tienen que recuperar el amor por nuestra lengua. Lo veo desvistiéndose de la palabra innecesaria, de la palabra que se vuelve pesada, que quiere ser más bien yo, el escritor, y no la palabra sencilla, que quiera ser tú, la fuente de la escritura. Nosotros solamente transportamos su sentir y esa fuente a nuestra gente.
tenemos una gran tarea. No es fácil. Hay una proliferación de editoriales, pequeñas editoriales, algunas de ellas con mucha suerte, en manos de poetas y gente muy responsable. Otras que no lo son tanto y piensan más bien en cómo producir, sin preocuparse de lo que están produciendo. Tenemos una fuente enorme de jóvenes que están escribiendo en este momento, pero tenemos también que abrir las puertas del escritor y las puertas de nuestra academia a aquellos que están esperando. La academia no somos nosotros, la academia en nuestra lengua, la academia se encuentra en las calles de Miami, en las calles de San Francisco, en Queens, en los festivales. La academia entra a las universidades pidiendo abrir las puertas para que dejen también entrar la voz de los desposeídos, aquellos que, a la larga, son la razón de nuestra existencia. Recuerde que la academia no juzga, no se mete en política, que simplemente recoge las voces que con más habitualidad se repiten y se integran más adelante en diccionarios y tal, se aceptan o no, de acuerdo con su uso revisitado o utilizado. Pero ahí estamos todos y vamos y seguimos adelante. Como ya el tiempo nos vence, yo quisiera que usted rematara cerráramos este programa con la lectura de un poema. Vamos a el de El cruce en la frontera. ¿En qué libro? Estoy buscando uno que tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando. Y es un viaje. Se cae la palabra y se olvida. Que viene precisamente de este libro que tenemos acá. Léalo, léalo. Lo voy a leer inmediatamente. La palabra mi arma. Amo la palabra por lo que puedo dispararla sin herir a nadie. Amo la palabra por lo que me engaña sin hacerme daño. Amo la palabra por lo que me permite viajar en sus alas. Amo la palabra por lo que es generosa y me arropa en sus brazos. Amo la palabra por lo que ama sin poner condiciones, por lo que defiende al indefenso y desarma al ofensor, por lo que no se deja dominar y se ríe de la ortografía, por lo que es chúcara como los caballos de mi tierra. La adoro y a veces ella también me ama. La odio y a veces ella también me ama. Corre, corre, corre libre por las páginas en blanco. Corre por la imaginación en busca de un refugio. Disfrázate para esconderte de los dictadores, de los que quieren amarrarte, de los que no te entienden y cruzan con un puñal tu rostro. Corre, 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 armada mía. Me hiciste hombre y al hacerme hombre me hiciste humano. Me hiciste humano y me diste el dolor. Al darme el dolor, me quitaste la pretensión de sentirme fuerte. Al hacerme débil, me quitaste la tentación de dominar. La palabra, mi palabra, esa que no pertenece a nadie, que de nadie se deja poseer. Mi palabra que se desvanece en el viento, que cabalga en una idea. Mi palabra, mi carcelera y la clave de mi libertad. Hoy, hoy vivo lejos de mi tierra y te traje escondida al fondo de mi valija.
vieja maleta de cuero, hedionda de recuerdos. Te pasé sin declararte por la frontera. ¿Cómo explicarles que eras mi única pertenencia, mi tesoro, y que yo soy tu herramienta? Alguien barría el piso del aeropuerto. Cuando crucé los controles, se acercó y en voz baja me dijo: tenga. Al pasar se le cayó una palabra. Cuídela. Se pierden con facilidad o enloquecen y pierden su sentido. Muy importante. Esto nos evoca al silencio y a la reflexión. En este momento quiero, a nombre de la delegación de la Florida de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, del Centro Cultural Español de Miami y de otras entidades como la misma revista literaria Baquiana y Ediciones Baquiana, quiero darle las gracias por este tiempo que nos ha brindado y me siento muy honrada con su participación y también la participación de su apuntadora, nuestra querida Priscila Artigas. Así que un beso para ella y otro para usted. Muchísimas gracias y aquí los dejamos hasta el próximo miércoles literario, el mes de octubre. Adiós, Hasta hasta el luego. próximo y gracias. Gracias.